Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, a nuestra penúltima edición semanal, que hoy vamos a comenzar con nuestro espacio mensual dedicado a la historia de la educación. Este apartado, esta sección del programa, la hacemos posible gracias a la colaboración de nuestro buen amigo José Antonio Mañas, comisario del Museo Andaluz de la Educación y sobre todo un amante de la historia de la educación, un divulgador de la historia de la educación y buen amigo de esta casa. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Además, hoy vienes acompañado por un invitado muy especial. Sí, señor, un colaborador de museo y sobre todo un buen amigo, igual que vosotros. Salvador Guzmán, director del IES Aguilar y Eslava, del municipio de Cabra, en Córdoba, y además presidente de la Fundación Aguilar y Eslava. Bienvenido a Málaga. Muchísimas gracias. Él además va a formar parte de este espacio esta semana, este mes de la historia de la educación, porque nos va a hablar del personaje. Siempre en este espacio pues resaltamos la trayectoria, la figura de un personaje vinculado a la educación. Y hoy vamos a hablar de un geógrafo, geólogo y catedrático, Juan Carandel. Juan Carandel, sí, sí. Si te parece, hacemos un pequeño resumen de lo que vamos a ver esta tarde. A modo de sumario. A modo de sumario, de índice. Vamos a empezar hablando de una asignatura que se ha estudiado durante gran parte de la historia de la educación, que ha sido pues el cuerpo humano, cómo se ha ido estudiando el cuerpo humano. Después hablaremos de Juan Carandel, que nos lo va a presentar Salvador, y hablaremos al final del tema de los dispositivos, los inventos que hubo antes de llegar al cinematógrafo en 1895 con los hermanos Lumière, que por cierto tiene un museo maravilloso en Francia, en París. Bueno, pues vamos a comenzar por ese estudio del cuerpo humano, como antaño, como hace ya varias décadas, se estudiaba el cuerpo humano en las escuelas. Claro, desde siempre se ha estudiado algo en relación con el cuerpo humano. Los primeros indicios que tenemos de esta asignatura se dedicaban sobre todo a higiene escolar. Estamos hablando del siglo XIX especialmente, porque en aquella época una de las cosas más importantes era velar por la salud no solamente de los niños, sino también de los mayores. Entonces había asignaturas específicas para higiene y salud escolar. Vamos a ver ahora una serie de libros que hacen un recorrido sobre esa materia. Ahí estamos viendo los más antiguos que tenemos, entre ellos uno de Calleja, que hemos traído también aquí a plató, y es un libro, un pequeño cuadernillo con instrucciones sobre alimentación, sobre la higiene en el hogar, digamos, lavar la ropa, lavar el piso, también el tema de pequeñas heridas y pequeños accidentes domésticos. Primeros auxilios. Primeros auxilios, y lo importante que era la alimentación, el tipo de verduras, de carnes, de cómo se cocinaban, y después pues las tisanas, los enjuagues y todas aquellas cosas que de antaño. Después pasamos a la época de principio del siglo XX, y sobre todo hay un libro que me gusta mucho mostrar, que es este de La niña instruida. Es un libro de Azcarza, de Magisterio Español, que tiene la particularidad que estuvo durante muchísimos años. Es un libro de finales del siglo XIX que llegó hasta el franquismo, con distintas ediciones. Ahí hemos sacado 3. También otro de los libros que pasamos ya a la época de la República es una colección de libros de Dalmau Carles Pla, que hablan sobre todo del cuerpo humano. Ya se empieza a hablar de fisiología, es decir, del Claro, conocimiento. porque entiendo que, por ejemplo, en libros como La niña instruida, ahí no se hablaría de cuerpo humano. No, que va. Era más bien probablemente de eso, de primeros auxilios, de higiene. Sí, exactamente, higiene. Un poco lo de Calleja, un poquito evolucionado, ¿no? Vale. Después ya sí, durante la República se empieza a hablar de temas ya de fisiología e higiene, y ahí tenemos algunos libros de esa época, como El hombre, y empiezan a verse pues imágenes, dibujos sobre la anatomía humana. Pero siempre, Diego, con mucho pudor, porque había materias de las que no se hablaba, de la sexualidad, por ejemplo, del embarazo, nada de eso órganos genitales, todo nada, eso. Ahora veremos un ala que me he traído. Hay algo muy curioso que... Hay una muy curiosa que te lo he enseñado antes. Sí. Si quieres lo puedes incluso mostrar. Sí, mientras que vamos poniendo más imágenes. Pero es curioso este álbum de la anatomía, pues como, por ejemplo, el pudor de aquella época, como el cuerpo, en este caso del hombre, pues estaba tapado pues por un calzoncillo, ¿no? Sí, una sabanita, Una sabanita, ¿no? Para proteger un poco la imagen de las partes pudientes, ¿no? Ajá. Después, un poquito más adelante, ya en la época del franquismo, sigue apareciendo libros
Entre ellos uno que yo tengo por aquí, que es ya alguna vez lo hemos traído a plató, que es este, de Ciencias Naturales. Sí. Ya aparecen el color, aparecen los temas en color, pero fíjate, Diego, que todavía siguen apareciendo vestidos con un pantaloncito. Incluso una camiseta también. Una camiseta. ¿Este libro de qué época más o menos Estos son del año 67, 68 Vale. aproximadamente. Claro, estamos todavía en el franquismo. Sí, estamos en el franquismo. Fíjate que casi todos los dibujos que tenemos en estos libros son de chicos. Las mujeres apenas aparecen en estos manuales. Fíjate que la portada del libro dice mucho, sí, el chico sacando músculo y la chica como impresionada de ese músculo. Sí, de ahora que bíceps, estamos sí, con el tema de la igualdad, sí. Fíjate el libro, qué imagen, ¿no? Todo esto cambia radicalmente cuando llega la enseñanza general básica y cambian los planes. Se empieza a abordar en los libros de texto ya de forma completa todos los órganos y los aparatos, los sistemas del cuerpo humano, incluido el aparato reproductivo y la sexualidad, tal, y aparecen también de forma muy, muy cercana, ya con fotografías incluso. Yo creo que ahora lo vamos a poder ver en alguno de los libros. Y ya la última tanda de libros que tenemos son los de hace el año 2000 y más. Sí. Los que aparecen en las imágenes los he comprado en una papelería hace unos días. Y entonces son muy didácticos, muy formativos, muy simples para que todo el mundo pueda conocer cómo funciona el cuerpo humano. Bueno, también en el Museo Andaluz de la Educación, que siempre me gusta recordarlo, ¿no? Es un museo único en Andalucía que se encuentra en Alhaurín de la Torre y que la entrada además es completamente gratuita. Es totalmente gratuita. Ahí también tenéis muchos instrumentos relacionados con el estudio del cuerpo humano. Claro, porque... aparte de estos libros, hay más material también. No se estudiaba el cuerpo humano solo con los libros de texto. Aparecían pues muchas maquetas. Las maquetas eran como elementos para que, claro, como no teníamos los medios multimedia o los sistemas multimedia que aparecen hoy en todos los centros, en aquel momento teníamos las maquetas. Hay algunas de Basanta Haas, de Enosa, que si queréis podemos ver en algunos de los vídeos que tenemos. Sí. Y también aparecían los carteles, las láminas que bueno, se mostraban pues las distintas partes del cuerpo, los distintos sistemas nerviosos, la musculatura, el esqueleto, etcétera, etcétera. Vamos Estos que estamos viendo sí. son los actuales. Y fíjate, hay una cosa que me gusta mucho, que la serie aquella... Érase una vez. Érase... El hombre. Bueno, había varias. La vida. Exactamente. Érase una vez la vida. Exactamente, Érase una vez la vida, los exploradores, los descubridores, había varias. Serie más didáctica y además amena, porque de una manera divertida, pues oye, ¿cómo enseñaba a los chavales de esa época? A nosotros nos enseñaron esa serie. Bueno, a muchísimas generaciones, y es más, todavía siguen enseñando porque están en algunas de las plataformas por internet. Bueno, vamos a ir al siguiente vídeo en el que vamos a continuar viendo material, pero en este caso ya no tanto libros, sino otro tipo de instrumentos que les valía al maestro y a la maestra para enseñar el cuerpo humano a los alumnos. Efectivamente, hay algunas maquetas verdaderamente antiguas que están en la colección. Estamos hablando de maquetas de finales del siglo XIX y las últimas, que son de plástico, ya son de la EGB. Si hacemos ese pequeño recorrido, tenemos una que es el cuerpo humano, que es de la casa Enosa, esa que estamos viendo ahora mismo. Esa es una verdadera maravilla que tenemos en el museo. Es de la época aproximadamente de la EGB, del año 80, y la virtud que tiene, lo interesante, es que está completa, incluso con su carátula frontal. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el instituto, creo recordar que lo teníamos, si no está muy parecida, y que además podías extraer los órganos de esa maqueta, de ese esqueleto. Bueno, no esqueleto, era como una especie de modelo. Es totalmente desmontable. Sí, desmontable. Ese cráneo, el cráneo, que me lo he traído, lo tenemos también por aquí en plató, y fíjate que ahí se puede estudiar pues, las distintas partes del todo el contenido, todo el interior de nuestro cráneo, con los lóbulos, en fin, toda la parte. También tenemos de los riñones, tenemos del hígado, y las que aparecen por detrás son la tráquea, ¿no? Y lo que tenemos justo detrás son las de plástico, que ya son más de la enseñanza general básica. Tenemos una del ojo, otra del oído. Sí. Y, claro, oye, pero este tipo de instrumentos, yo por lo menos en la EGB no lo recuerdo. Yo creo que esto más bien era para el instituto, ¿puede ser? Sí, normalmente para el instituto, para secundaria, para el BUP, sí. Aunque algunos profesores, bueno, pues se adelantaban a los temarios y los mostraban, ¿no? También se empezaron a utilizar en los años 80 los CD-ROM y
las enciclopedias en digitales, CD-ROM ya, digitales. Oye, Y- mira qué curioso esta maqueta del ojo humano, ¿eh? Sí, 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 ahora la voy a abrir, me parece, no sé si La ha he abierto, la ha abierto ya. la he abierto ya. Sí. Y aquí tenemos el oído, El oído con todo su todos los interior. huesecillos y tal. Y Ajá. la última maqueta que hemos traído es una maqueta Del corazón. del corazón, ¿eh? Y entonces pues se puede ver pues Interesante. las distintas arterias. Mira, pues fíjate que tenemos aquí Un juego, juguete. un juguete, ¿eh? Sí, muy famoso, Mira, vamos, porque este yo lo recuerdo que se ha anunciado en televisión. mucho, Sí, sí. mucho, mucho. Anatomía humana de la casa Serima. Serimar. ¿Eh? Sí, Esto ya no lo correcto. venden, creo yo. No, eso es una... eso ya hace Esto tiempo ya que no existe. hasta la caja es de colección. Es ¿eh? de colección, sí. Pero Tenía tres capas. Estaba la de la musculatura, si quieres sácala la siguiente. Sí, vamos a dejarla ahí para que la saque el compañero. Esta es la musculatura. La musculatura. La sí. siguiente. Los órganos. Entonces, con todo esto, te tirabas una tarde entera montando el cuerpo, ¿no? Me parece que por ahí se ha caído el páncreas o el hígado. Y después Y tenemos el lo que esqueleto. es el esqueleto, los músculos. Bueno, ahí se está cayendo Ahí la está. base. Bueno, eso está Que medio te desmonto montado. el juego. Ahí está medio montado el Sí, esqueleto. aquí tenemos los pies. Esa era la base, ¿no? Ahí está. Entonces montabas primero el esqueleto, después le ponías todos los órganos y Bueno, por último lo recubrías. Estaba con- muy bien porque ya no dejaba de ser un juego, era como Claro. una especie de puzzle, o, Sí. Ahora pero tenemos que de los esta tel- manera pues aprendía. Siempre Sí. decimos, Diego, ahora tenemos los teléfonos móviles, ya no... ya Wikipedia, el Google, todo está en todo internet. esto ya ha pasado. Pero bueno, era divertido, se Era aprendía divertido, sí, de una manera divertida. Bueno, oye, vamos a ir al personaje de la historia, que para eso tenemos aquí a nuestro invitado, que viene de Cabra expresamente al programa, además del instituto, de uno de los institutos más antiguos, del Aguilar y Eslava, uno de los institutos más antiguos de Andalucía, que además fue reconocido con la medalla de Andalucía en el año 2019, ¿verdad? Pues bueno, bienvenido nuevamente al programa, como te decíamos al principio, y vamos a hablar de este geógrafo, geólogo y catedrático, ¿no?, de Juan Carandel. Juan Carandel y Pericay, efectivamente, un catedrático del Instituto Aguilar y Eslava muy famoso por muchas circunstancias y que en Cabra, como otros hombres de ciencia, recibía un poco el apelativo cariñoso del sabio, ¿no? Estos eran los sabios. Cuando fueron en el Congreso Geológico Internacional a Cabra a visitar la Sierra Subbética, la gente del pueblo le llamó la reunión de los sabios, porque eran personalidades que venían de todo el mundo a reconocer el territorio. Juan Carandel y Pericay, que nace en 1893, procedente de Gerona, de Figueras, que cursa en la Universidad Central de Madrid sus estudios de ciencias naturales y se licencia en torno a 1913, ya se hace doctor en ciencias naturales, conoce a los profesores Fernández Pacheco, Lucas Fernández Navarro, al prestigioso Hugo de Obermayer, con todos ellos trabaja en el Museo de Ciencias Naturales al principio de crearse en Madrid, conoce a la Institución Libre de Enseñanza y también colabora con ellos, y aprueba las oposiciones a cátedra de Fisiología e Higiene, precisamente, en el año 1917, y viene a Cabra. La primera pregunta... Entonces, desde Figuera se forma allí... Figura a Madrid y de Madrid viene a Cabra. De Madrid a Cabra. Claro, ¿por qué se decide un profesor de tanto prestigio a venirse a Cabra? Pues muy sencillo, porque su novia era de Bujarance. El amor tiró. Entonces, claro, siendo el Instituto de Cabra el instituto relativamente más cercano a ese pueblo, pues no extraña que el amor, en este caso, conduzca a la figura de Carandel a Cabra. Allí hace, diríamos, vida como catedrático, monta el primer museo de historia natural en el propio centro y allí realiza sus primeros grandes estudios. Estamos hablando de un geólogo, de un geógrafo y de un eminente docente. La categoría de Carandel se puede intuir en el hecho de que el 14 Congreso Internacional que se celebra en España, que lo inaugura el Rey en Madrid con toda la pompa y circunstancia, una de sus sedes o una de sus actividades recae precisamente en Cabra, y todo eso es producto del trabajo de Carandel, que previamente había estado en el 13 Congreso Geológico Internacional representando al Ministerio de Instrucción Pública, es decir, una eminencia que quizás su papel hubiera estado más asentado en una universidad, en cualquier universidad, pero hay que darse cuenta que en esos años, los años 20, un catedrático de instituto
pues ganaba casi más que un profesor de universidad. Mira, y fíjate, esta era curioso. Oye, otra la obra situación. científica también, el legado que le ha dejado también tiene ahí su El importancia legado y su valor. científico es impresionante, tenga en cuenta que Carandel es un adelantado su tiempo, él es uno de los primeros que estudia el paisaje, él es uno de los primeros que denomina los territorios con nombres que ahora nos suenan muy propios, Sierra Subbética, Penibética, Sierra de Guadarrama, todo lo que Todas son. esas denominaciones fueron... Muchas de esas denominaciones se emplean en los textos de Carandel de alguna manera y ahora, pues, diríamos, políticamente, pues, han tomado más cuerpo. Él es un excursionista, donde no solamente él a título personal, sino que se lleva a sus alumnos a hacer excursiones tan, diríamos, pintorescas como trasladarse a conocer los Montes Atlas en Marruecos con sus propios alumnos de Cabra, todo lo que es la serranía de Ronda, es decir, es una persona... ¿Y estamos hablando de qué época? A ver, ¿de qué Estamos año? hablando de 1917 a 1927. O sea que a principios del siglo XX ya este catedrático, pero un profesor de secundaria, se llevaba a su alumno a la cordillera del Atlas para estudiar todo ese sistema. Efectivamente. De Bueno, todo al el Atlas, norte de Marruecos. a la Sierra de Ronda, a la Sierra de Cádiz. Pero incluso Sí, cruzaba el mar Mediterráneo y se Sí, iba sí, con sí, los sí, alumnos allí. Era realmente Un apasionado, vamos. un apasionado de su trabajo de su y un trabajo. apasionado de la ciencia. Por eso su memoria, a pesar de haber estado 10 años escasamente en nuestro centro, bueno, pues es tan relevante. A él se le debe incluso que el propio Instituto Aguilar y Eslava lleve el nombre de Aguilar y Eslava, porque anteriormente la denominación común de los institutos era Instituto de Málaga, Instituto de Cabra, y entonces en 1921, a propuesta de Juan Carandel, el instituto, en su claustro por unanimidad, adopta el nombre de Aguilar y Eslava. Carandel, además, es una persona, un profesor muy relacionado con la institución libre de enseñanza. Él escribe un folleto dentro de una colección que se llama Instituciones Modelos y hace la similitud del Instituto Aguilar y Eslava con el Instituto Escuela de Madrid. Él decía que los mismos principios pedagógicos que movía la institución libre de enseñanza eran los que se realizaban en el Instituto de Cabra, lo cual nos da idea del prestigio del Instituto de Cabra y del prestigio que el profesor Carandel le dio al propio centro. El Instituto de Cabra no es un instituto de pueblo, pero es un instituto, diríamos, de referencia para las provincias de Málaga, allí estudió la Infante, para las provincias de Córdoba, allí estudió Niceto Alcalá Zamora, para las provincias de Sevilla, de Jaén, incluso de Granada. Anteriormente, como antiguo Real Colegio, estuvo vinculado a la Universidad de Sevilla, a la Universidad de Granada. Estamos hablando de un centro educativo de cerca de 350 años de historia. Y claro, eso nos mueve a que la propia Junta de Andalucía nos reconociera la Fundación Águila y Eslava con la medalla de Andalucía. Juan Carandel y Pericay, geógrafo, geólogo y catedrático. Oye, además, fuera de cámara hablábamos también de que dentro de la cierta similitud que hay entre el Instituto de Cabra que dirige pues nuestro invitado, ¿no? Elías Aguilar y Eslava, con el Instituto, por ejemplo, Vicente Espinel Gaona, por la antigüedad, por la solera, ¿no? Allí en Cabra no ocurrió como aquí, que cuando se separó la enseñanza, ya no era enseñanza mixta, sino que era hombres y mujeres, los hombres creo que se fueron a Martirico, ¿no? Las mujeres se quedaron aquí en el Vicente Espinel y eso hizo que el legado, el patrimonio se dividiera. Allí no, allí tenéis desde el inicio de ese instituto, de ese centro, todo el legado y el patrimonio está allí porque no se tuvo que separar, no hubo una separación por sexo. Y no solamente eso, conservamos todo el patrimonio, todos los archivos, la biblioteca histórica de instituto. Nosotros celebramos ahora el 175 aniversario de instituto, pero antes teníamos 175 años más como Colegio de la Purísima Concepción. Con lo cual tendréis un archivo valiosísimo. Claro. Tenemos un edificio del siglo XVII, tenemos un museo que conoce bien José Antonio, dedicado a la propia historia del instituto, que es un museo también histórico, pedagógico, artístico y documental. Tenemos una biblioteca histórica con incunables, libros del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Tiene que ser una gozada el poder visitar esas instalaciones. Excepcional, sí. Sí, yo de destacar, bueno, porque a mí me gusta muchísimo, su colección científica es majestuosa y su colección de mapas. Son una verdadera maravilla. Yo tuve el privilegio de ayudar a catalogar la colección científica en aquel instituto y bueno, vimos y descubrimos
estuvimos investigando rincón y rinconcillo hasta que logramos ponerlo todo en valor y es una maravilla. Pues José Antonio, como estamos ya casi fuera de tiempo, si te parece, los 3 minutitos, 4 como mucho que nos quedan de espacio, vamos a cumplir con ese sumario que dábamos y vamos a hablar de esos instrumentos precine. Claro, ya sabes que el cine como tal se presenta en el año 1895 por los hermanos Lumière, hay un museo en Francia muy interesante, pero antes de eso hubo una colección de instrumentos, de juguetes para ver la imagen en movimiento. Hemos hecho un vídeo con la colección que tenemos, pero podríamos empezar hablando de las sombras chinescas. Las sombras chinescas que son con una luz sobre por detrás de una sábana o de una tela, y con las manos o con un determinado artilugio podíamos ver determinados dibujos. Después tenemos, avanzando en el tiempo, la linterna mágica. Hemos traído una de ellas. La linterna mágica, este modelo que traemos aquí concretamente, es muy avanzado, es ya del último cuarto del siglo XIX, prácticamente final del siglo XIX, porque ya une lo que son los cristales que están por ahí, que eso lo metíamos en el lateral, pero también tiene ya lo que es la película de cine. Este fue un elemento importantísimo en la historia de la imagen en movimiento, porque con ella podíamos hacer muchas representaciones. Oye, pero ¿con la linterna mágica se podía utilizar tanto con estos cristales como con esa película? Sí, fíjate que tiene ahí un hueco donde se mete esto, y aparte tiene una manivela aquí en el lateral que para yo voy girando para la película. Y aquí pues poníamos música, la linterna mágica ponías música y podías hacerlo. Estas serían las primeras proyecciones previo al cine en pantalla grande. Al cine de los hermanos Lumière en movimiento. Pero esto también se utilizaba, por ejemplo, para salas con público. Claro, y eso claro. También, ¿no? Esta es muy chiquitita, esta es más bien Doméstica. escolar. Sí. Había otras, por ejemplo, el instituto tiene una magnífica. Y después tenemos también algunos otros juguetes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el zootropo y el prasinoscopio. El zootropo, si lo viéramos en el vídeo, es una especie de olla que va dando vuelta con unas tiritas, y entonces por unas rendijas vas viendo el movimiento. Ahí tenemos, por ejemplo, las sombras chinescas con una lámpara de petróleo o de alcohol. Ponías una sábana por delante. Por delante, y hacíamos con las manos, también se hacían, eso también lo hemos hecho nosotros. El microscopio solar. Esto ya ¿te acuerdas que lo trajimos una vez hace ya un montón de programas? Esto lo hacía el doctor Carteferto, ponía en un cristal agua sucia, me parece que te lo comenté, y con eso hacíamos determinadas representaciones, cosas en movimiento. Después tenemos esta linterna con este cañón. Eso que están viendo ahora mismo en imágenes es un proyector, es uno de los primeros cañones. Yo iluminaba por detrás esto y por un prisma mostrábamos imágenes arriba en la pared o en el techo, y hacíamos la fantasmagoría, que eran como imágenes así un poquito terribles, y las movíamos por el techo. Aquello era un espectáculo, la gente tenía miedo de verdad. Mira, se montaba ahí una especie de película de terror. Claro, efectivamente. Sí, muy artesana. La acompañabas de música y tal. Esto que estamos viendo es la colección de zootropos que tiene el museo. Fíjate que son unas tiras que cuando las hacemos girar, yo creo que ahora vamos a verlo un poquito, se ve por esa rendija, se ve la imagen en movimiento. Estos son juguetes. Al final es un efecto óptico. Es un efecto óptico. Recuerda que si soy capaz de proyectar 16 imágenes en un segundo, el ojo ve que es, lo une y crea movimiento. Después tenemos el prasinoscopio, que es este que vamos a ver, que esas son las tiras de los zootropos. El prasinoscopio, la diferencia es que tiene unos cristales en el centro, lo vamos a ver ahora, esas son las tiras, y cuando lo haga girar, tengo que mirar a los cristales de delante. Entonces veremos las imágenes en movimiento. Proyectadas en el cristal. Sí, lo vemos, es un esqueleto, y si ahora miramos, veis que se va moviendo el esqueleto. Claro, esto para nosotros no, porque estamos... Pero para esa época, para pues, finales del siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XX, pues esto era un espectáculo, ¿no? También había otras cosas como los panoramas, eran unas lonas enormes de grandes que te ponías en el centro, subido como una escalera, la gente, y veía pues todo lo que era una visión panorámica de una ciudad y tal. Esto que estamos viendo es otro proyector para utilizarlo con imágenes. Ahí tenemos la linterna mágica que acabamos de ver aquí en el plató, y acabamos este pequeño recorrido muy rápido con el proyector Pathé Baby, que fue un primer proyector de cine con sus películas que están ahí, que fue uno de los que se utilizó
en las misiones pedagógicas, por ejemplo, para llevar las películas de Charlot por aquellos pueblos, y se utilizó después durante muchos años. Ahí tenemos el Pathé Baby, una máquina francesa, ¿no? Oye, José Antonio, sé que recientemente habéis ampliado el Museo Andaluz de la Educación, dotándolo de una sala nueva, que está la sala de ciencia, ¿no? Sí. Que está, bueno, muy cerquita del museo tal cual lo conocemos, prácticamente enfrente, ¿no? 50 metros. A 50 inauguramos, ya está prácticamente todo montado, el día 21 de diciembre. Anda, mira, previo a la Nochebuena, el día de Navidad. A la lotería. A la lotería. El día antes de la lotería inauguráis esa sala dedicada a la ciencia. A la ciencia, sí. Queda todo en el mismo espacio, claro, la sede actual se va a quedar con humanidades, geografía, historia, literatura, y la nueva se va a dedicar a ciencia. Entonces todos estos instrumentos que estamos viendo van a estar allí y vamos a hacer talleres, vamos a hacer tanto para la gente joven, para las personas mayores, demostraciones, explicaciones y tal. Siempre gratis. Qué bien, qué bien. La verdad que somos afortunados aquí en Málaga, en la provincia, teniendo este Museo Andaluz de la Educación, ¿verdad, Salvador? Va a tocar la lotería, Nos ha tocado la lotería. con José Antonio especialmente. Bueno, José Antonio, la verdad que es un apasionado, como yo digo, de este tema. Siempre nos acordamos del profesor Jesús Asensi, que también su colección está ahí también en ese museo, junto a la colección de Maña. Y la verdad que es toda una suerte. Y además es un museo que es muy visitado, no solo por familias, por escolares malagueños, también están viniendo visitas de fuera de Málaga, ¿verdad? Sí, sí, de muchísimas, ya están viniendo de prácticamente todas las provincias de Andalucía. También nosotros vamos, el viernes pasado estuvimos en Córdoba capital, en el ISNK, estuvimos dando una conferencia que se llama Horror Vacui, sobre el estudio del vacío, y vienen personas de toda índole. También hace unos días Cruz Roja nos ha traído un colectivo, en fin, pero yo siempre digo que esto no es una persona, es un equipo, y sobre todo tener buenos amigos como todos vosotros que estáis ahí, y tú, y también buenos amigos como Salvador y el resto de institutos históricos de Andalucía. Manuel López también, que le pone Manuel López, por supuesto, mucha pasión también nuestro alcalde, que es el que está detrás de todo el proyecto. Y él como concejal, Manuel López. Y Manuel López como es la persona que está detrás, siempre impulsando. Oye, Salvador, antes de despedir el espacio de hoy, sí que me gustaría, porque nos has puesto un poquillo los dientes largos con el tema de, bueno, ese patrimonio que tenéis ahí en vuestro instituto, en el Instituto Aguilar y el Lava de Cabra, un edificio con mucha historia, con patrimonio, con un archivo impresionante. Todo eso se puede visitar. Si alguien tiene interés, puede ponerse de acuerdo con el instituto y hacer una visita puntual. Efectivamente, yo estaba pensando que después de visitar el Museo Andaluz de la Educación en La Laurín, es obligado visitar el Museo Aguilar y el Lava. El Museo Aguilar y el Lava está inscrito dentro de la red de museos de Andalucía, con la categoría de definitivo, y es un museo, bueno, pues bastante amplio, que ya no solamente toca la parte de ciencias naturales y de didáctico educativo, sino que también tiene su parte, su colección, digamos, de patrimonio pictórico, colección de grabados, tenemos también un centro de estudios, una biblioteca histórica, todo eso es visitable. Las visitas nuestras se pueden hacer en fines de semana, viernes por la tarde y sábados mañana y tarde, a través de la agencia, a través de la oficina de información turística del Ayuntamiento de Cabra, o directamente dirigiéndose al museo. Tenemos también visitas guiadas, visitas concertadas con grupos escolares, en fin, nosotros somos también apasionados de los museos, y bueno, tenemos un índice de visitas también muy interesante, y allí os esperamos cuando queráis. Pues lo apuntamos en nuestra agenda para tenerlo presente y dejarnos por allí escapar un ratito y unos días por Cabra, por Córdoba. Muchas gracias, Salvador Guzmán, gracias por visitarnos. A vosotros. José Antonio, nos vemos ya en el mes de enero, en el nuevo año. Pues sí. ¿El año que viene? El año que viene, dentro de nada. Muchas gracias, hasta pronto. A vosotros siempre.